Todo tipo de limpieza, vidrios, jardines, residuos y demás. En Limport somos servicio integral. La calidad de un servicio se mide por los buenos resultados. Estamos en esos lugares donde hay que poner energía. Kilowatt Generadores. ¿Estás buscando escalar tu proyecto a un servidor dedicado ubicado en un data center de primer nivel? Ingresá a netui.net y te asesoraremos para que elijas el mejor servidor para tu empresa. Con Netui, crece en Internet. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 AM. Buen día a todos, buen día a la República Oriental del Uruguay, a todos los que nos escuchan dentro del territorio nacional y también fuera del territorio nacional, que sabemos son un montón, especialmente desde Buenos Aires, Rosario. Le envío saludos a mi prima, que me escucha siempre, a veces me escucha después, en diferido. Maxi, ¿cómo le va? ¿Anda bien? Escucha un montón de gente desde Buenos Aires, la señora Scarlett, bueno, un montón de gente que nos escucha, ahora no me vienen a la memoria, pero vamos recibiendo muchas noticias, mucha interacción desde nuestro Facebook. Desde ya les digo que estamos en nuestro Facebook, precisamente se llama En Dónde Estamos, ahora mismo podés vernos vía online, también por Radio Nacional, 11:30 AM, en su página web www.radionacional.com.uy, también en la web de nuestra organización, que es Organización Libertas, una organización en pos de la libertad, la república y la democracia, en pos de difundir, de instruir, de investigar acerca de esos tres principios fundamentales que se congregan en el Estado de Derecho, ese Estado que vela por nuestras libertades, por nuestros derechos, pero que también debe realizar un equilibrio entre las obligaciones y los derechos. Ese es el Estado de Derecho, el gobierno de las leyes, el gobierno de un sistema jurídico y no el gobierno de personas. Todo eso nos proponemos con Libertas, así que podés ingresar a libertas.uy, ahí tenés un montón de información muy interesante, muy relevante respecto a este gran tema que se instala con mucha fuerza. Si bien nunca se desinstaló, se da con mucho más énfasis, que es el tema de la pandemia, el tema del coronavirus o la COVID-19, como te gusta expresarlo mejor. Este virus que, bueno, intensificó su circulación en el país, pero también en el mundo, que hoy estamos en un país con una circulación comunitaria del virus ya desde hace meses, que apareció una variante, que es la cepa 1, una variante brasileña, que surgió en Manaus, en la ciudad de Manaus, y que ya tiene 7 departamentos del país, digamos, con esta cepa que está circulando entre nosotros, y entre los cuales está Montevideo. Por lo tanto, no hablamos ya de departamentos limítrofes con Brasil o fronteras secas, pero seguramente a través de las fronteras secas es por donde viene este virus. No olvidemos que somos un país de contrabando también, Vamos a hablar las cosas claras, ya somos grandes, sabemos que Uruguay tiene una industria del contrabando, que es histórica, gente que va y viene, que cruza la frontera, gente que vive de un lado de la frontera y trabaja en el otro, familias que son también, digamos que binacionales. Hay toda una vida binacional en ciudades de importancia como Livramento, Rivera, también ciudades como las que están, como la ciudad del Chuy y tantas otras, y las ciudades de Artigas. Pero evidentemente ese virus está impactando también en Uruguay y es uno de los tantos factores que contribuyen a este incremento de contagios diarios. Ayer se dio la cifra que realmente, pone la población, creo que yo en un estado de alerta mucho mayor y en un estado de inquietud, de intranquilidad, por lo menos un porcentaje importante de la población que lo manifiesta a través de la campaña de vacunación. La campaña de vacunación está teniendo cifras realmente exitosas y récords en el país y a nivel mundial. Uruguay, dicen informes internacionales, va a ser el país conjuntamente con 3 países más de América que completará el ciclo vacunatorio en este año.
Entre ellos se encuentran Chile, Costa Rica, República Dominicana, Chile y Estados Unidos. Y a su vez Uruguay. Esos son los países que en este año completarán la vacunación de su población. En ese sentido, Uruguay trazó un plan logístico que se lo podría considerar ejemplar. Lo hablaremos el jueves con el doctor Álvaro Ronco. Trataremos de consultar a alguna autoridad también de la sanidad uruguaya para poder ir complementando esa información. Pero mirá, ¿sabés qué? Estoy viendo, repasando noticias de grandes portales del mundo. Por ejemplo, BBC Mundo, el portal de la BBC, bueno, plantea que el coronavirus en Chile está muy complicado y se ordena, las autoridades chilenas ordenan confinar a casi el 70% de la población, pese al éxito de la campaña de la vacunación. Esto indica que no alcanza con una campaña de vacunación. Yo escucho muchas voces en el país, que las podría ir repitiendo a modo de una lista. Voces de periodistas, de analistas también, de periodistas de análisis, que van dando las estadísticas, las cifras, el estado de situación en el que nos encontramos hoy. Uruguay con un incremento impresionante, ayer 2.700 contagios, una cifra, récord para las cifras que venía manejando Uruguay, y ya con cifras muy altas de 1.600 contagios diarios, un promedio de unos 1.400, 1.500 contagios. Algo que había previsto el GACH, por allá por los meses de fines de diciembre, enero. Estaba prevista esta cifra ya para aquel entonces. Como que a los meses de enero y febrero se podían dar guarismos de los 1.300 a las 1.500 personas por día de contagios. Recuerdo al ingeniero Paganini planteando estos temas a través de los modelos matemáticos de proyección, que a su vez se consideró que eran modelos inestables, pero que había una tendencia muy fuerte a que se diera eso. No se llegó a tal cifra en el mes de enero, pero comenzaron a incrementarse y mucho esas cifras, que lograron que, promediando ese mes, Uruguay ya tuviera varios departamentos en rojo según la escala o el índice de Harvard. El rojo es realmente, un estado de suma peligrosidad, de una alta circulación del virus, que genera una situación de peligrosidad para con la salud, para con la vida de los ciudadanos. Y así fuimos oscilando entre el color rojo, el color anaranjado y muy poquito de color verde, ya a partir de enero-febrero. Acá hay una serie de críticas que se le hacen inclusive al gobierno en materia de medidas sanitarias. Un gobierno que se planteó desde el inicio, es decir, cuando asume el gobierno en el año 2020, 1 de marzo, y se encuentra con esta pandemia, y con los dos primeros casos el 13 de marzo, asume las medidas que fueron muy aplaudidas, no solo por uruguayos, por la inmensa mayoría, sino por el mundo. Y se comienza a seguir el proceso uruguayo, y a medida que transcurrían los meses, con aquellas primeras medidas muy prontas, muy certeras, ciertas medidas de restricciones muy quirúrgicas, restricciones en las actividades públicas, restricción directamente a los espectáculos públicos, se eliminó la posibilidad de abrir salas de teatro, de cine, por ejemplo, también salas deportivas, y se eliminó entonces la posibilidad de concentración de personas y también de integrantes que practican deportes o de los integrantes que practican las artes escénicas. Todo eso se cortó también las fronteras, se cerraron las fronteras del país rápidamente, y a su vez también se cerraron las clases. Todo el sistema educativo uruguayo pasó a estar, digamos que cuarentenado. El sistema inicial, secundaria, UTO inclusive, y también la universidad. Esas fueron medidas claves, a su vez de todas las medidas sanitarias, por supuesto, que se insistió muchísimo en ellas. El distanciamiento físico sostenible, comenzábamos los uruguayos a entender esos conceptos de una nueva normalidad, incluso la expresión nueva normalidad comenzaba a sonar en nuestros oídos, se iba haciendo habitual, se iba haciendo una expresión cada vez más cotidiana, y esa nueva normalidad tenía que ver con todas esas medidas, tenía que ver con actividades, directamente suspendidas, con el teletrabajo,
tenía que ver con el distanciamiento físico sostenible entre las personas, con el tapabocas, mal llamado tapabocas, ¿no? El barbijo, a su vez el lavado de manos, la higiene correspondiente, esa higiene también frecuente. Todo eso comenzó a plantearnos una nueva normalidad. Esa nueva normalidad fue, te repito, muy ajustada, muy precisa en la toma de decisiones del gobierno en aquel entonces, que a su vez no fue por el camino del Estado policial, no fue por el camino de un estado de cuarentena general, no fue por el camino de las medidas prontas de seguridad, no rompió el Estado de Derecho, no lo rompió. Simplemente asumió medidas quirúrgicas que apuntaron a los sitios y actividades que eran más propensos o que tenían mayor proclividad al contagio. Llámese el sistema educativo, llámese los espectáculos públicos, concentración de personas, y también restringió la actividad de mayores de 65 años en los empleos públicos, que también se extendió a privados, y pasaron a tener situación de teletrabajo muchas personas. El teletrabajo también fue otra medida importante. Después se fue a lo bimodal en materia educativa, es decir, la educación a través de las plataformas de Internet, la educación virtual, con la educación presencial, que se restablece a los 2 meses, si no me equivoco ahora, si no me falla la memoria, se restablece prontamente, pero con una modalidad de una educación, concurrencia al sistema educativo voluntario, de parte de los padres, claro, de parte de los padres de los alumnos y de los alumnos, una concurrencia presencial voluntaria. Se comenzó con las escuelas rurales y posteriormente se extendió esa medida a todas las escuelas, es decir, la educación inicial, también los liceos y UTU de las capitales, especialmente Montevideo, Canelones, todas las capitales, es decir, tanto lo urbano como lo rural. En ese sentido, el gobierno logró resultados muy importantes. Logró resultados de todo tipo. Logró resultados económicos, amortiguar una caída económica aún más severa de la que ya traía el país. Un país en gran medida ya perjudicado en su macroeconomía, en sus recursos económicos, con un déficit fiscal muy grande, con una tasa de desempleo ya muy grande del 10%, un déficit de un 5,1% heredado, y a su vez una caída del sistema laboral, del circuito laboral, que arrojó, cifras importantes de gente que necesitó del socorro del Estado, de los planes de asistencia del Estado, incrementándose los beneficiarios MIDES, por ejemplo, la extensión de los seguros de paro. Se restablecen actividades al tiempo, como la construcción. Uruguay, a su vez, obtiene la noticia positiva de que los mercados mundiales de alimentos van al alza en los commodities en cuanto a precios. Uruguay no se ve tan perjudicado en la colocación de esos commodities de granos y carnes en los mercados internacionales. Todo eso logra una amortiguación importante de una caída aún mayor de la economía uruguaya. Establece un presupuesto austero el gobierno a través de la nueva ley presupuestal, que fue aprobada por la mayoría de los integrantes, es decir, en pleno por los integrantes de la coalición de gobierno, y así se comienza a tramitar también un importante, un importante replanteo de la institucionalidad del Estado a través de la ley urgente de consideración. Todo eso es lo que viene haciendo el gobierno en este proceso de pandemia. Pero nos encontramos con que a partir de enero las cifras aumentan y mucho. El virus dejó de ser un virus localizable, un virus focal, un virus trazable. El hilo epidemiológico se cortó, se terminó, se perdió ese hilo epidemiológico. Por lo tanto, la situación comenzó a irse de control. A partir de enero y de febrero las cifras cambian. Y el 7 de febrero, el GACH le da un informe al gobierno respecto a la necesidad de asumir, desde el punto de vista de las políticas sanitarias como políticas públicas, mayores restricciones de las actividades de todos los uruguayos. Abrieron una batería de medidas
a través de un diagnóstico de medidas posibles a tomar para atenuar, bueno, este alto contagio que estamos teniendo hoy. Lo paradójico que plantea el gobierno en sus decisiones es que tomó medidas muy prontas, muy certeras, cuando apenas habían 2 casos en aquel marzo del año 2020, 13 de marzo. Al otro día recuerdo que fueron 2 casos más, y se tomaron medidas que son muchísimo más restrictivas que las que tenemos hoy, con alta cantidad de contagios y con un virus que es comunitario, que ya no hay un hilo epidemiológico, que ya no se pueden establecer estudios de clústeres, que no se puede encapsular porque ya se perdió la trazabilidad de ese virus que hoy por hoy circula en toda nuestra comunidad nacional, en todo el país. Pero por otra parte, se le agrega una cepa muy agresiva en los contagios, que es de más fácil contagio, y según el doctor Moratorio, no hay estudios consolidados que nos digan si los efectos de esa cepa son más graves o son iguales a las anteriores. No se sabe. Por lo tanto, con la vacuna no alcanza. La vacuna, yo hoy me vacuno en la tarde, por ejemplo. Hoy tengo mi primera dosis de Sinovac. Pero para que quedes inmunizado, nos están explicando que tenés que darte las 2 dosis y recién, en un promedio de 20 días después de la segunda dosis, comienza tu organismo a tener la inmunidad completa. Por lo tanto, esto va para largo, porque está ocurriendo que la vacunación ha colapsado, porque hay un dato muy positivo, muchísima gente se inscribió, es decir, la respuesta de la ciudadanía es realmente muy positiva y destacable. Estamos hablando de más de 750.000 personas ya anotadas y un promedio de 148.000 a un poco más de las ya vacunadas. Es decir, se va a llegar, según el propio ministro Salinas, a más de 1 millón de personas en poco tiempo, en cuestión de lo que va de este mes y el mes que entra. Es decir, hay más de 1 millón de personas ya anotadas para vacunarse. Recuerdo que creo que fue el domingo, si no recuerdo mal, Maxi, se daba la cifra de en una hora más de 500.000 personas se habían anotado. Más de 500.000 en una hora. Es decir, hay ahí una inquietud de la población que queda de manifiesto y hay una inquietud, digamos, proactiva, positiva en cuanto a ese tema. Por ese lado, podría decir un viejo profesor que tuve en facultad, por ese lado vamos bien. Pero por otro lado no tanto. Por el lado del plan de vacunación, por la logística, digna de ser analizada en todos sus aspectos, no viene el caso hacerlo ahora, estamos en un país muy bien organizado en ese sentido, pero por otro lado con un sistema de salud, sobre todo de camas de CTI, equipos de CTI, que está en una situación, digamos, de ya moderada en cuanto a capacidad, de capacidad moderada de recibir pacientes. Y que, bueno, si esto sigue así, puede terminar en una situación de capacidad colapsada o muy restringida, que sería una etapa previa al colapso. Por eso están advirtiendo las autoridades de la salud, los integrantes, como fue el FEMI, por ejemplo, y el sindicato médico, que están advirtiéndole también al gobierno ciertas medidas más restrictivas, en consonancia con lo que el GACH le ha planteado al gobierno aquel 7 de febrero, y no se termina de entender por qué no se asumieron esas medidas. Claro, vos dirás, y sí, todo esto con el diario El Lunes, sí, con el diario El Lunes, sí, claro, porque nosotros no podemos tomar decisiones, somos ciudadanos simplemente, yo esto lo comento a título de ciudadano, lo comento como un simple ciudadano uruguayo. Si querés ponerme el rótulo de periodista, ponémelo también a título de periodista, a título de comunicador, pero nosotros no tomamos decisiones. Ni Maxi, ni el que me está escuchando, simplemente vamos analizando los hechos que van ocurriendo. Y hay mucho más cosas para analizar que no lo dice la gran prensa nacional. Yo no sé si es un tema tabú, si es un tema que está pactado, si es un tema que es políticamente incorrecto, si es un tema que no se puede decir, pero que hay cosas que son obvias, que rompen los ojos. Cuando el país ya estaba bajo una situación comprometida de circulación comunitaria del virus, con un alto índice de contagios por día, el 8 de marzo ocurre una gran manifestación con más de 30.000 personas durante horas, orinando, defecando en las calles, alzando los puños, compartiendo bebidas, mate,
gritando, cantando, horas. Además, imagínense que para llegar a poblar 18 de julio más de 30.000 personas, tenés que imaginarte que son algo así como grupos de personas que vienen transitando, caminando, por distintas avenidas, distintas calles, que son las calles que van a acceder a la gran vía que es 18 de julio. Entonces también tenés que calcular que de pronto hay grupos de decenas de personas que vienen charlando, hablando, con algarabía, durante horas. Entonces, ¿cuántas horas estuvieron exponiéndose esa cantidad de gente con esa aglomeración? Y que después eso va a irradiar efectos, y no cabe duda. Porque más de 30.000 personas en esa situación, ¿esas personas dónde viven después? No van a una cueva a vivir y se van de la comunidad. Son hijas, son nietas, son sobrinas, son hermanas, son esposas, son novias, van a estudiar. Seguramente muchas de ellas van a gimnasios, hacen actividades físicas, van a institutos de enseñanza, van a trabajar, van a sus familias, entran y salen de su casa. Y de pronto muchas se contagiaron. Y eso también se irradia. Entonces, ¿de qué sirve tomar ciertas medidas para un lado y no contemplar otras? Cuando rompe los ojos, por ejemplo, las grandes aglomeraciones ante las cuales vimos un Estado prácticamente ausente. Y bueno, vos dirás, pero estamos en un estado de libertad, y eso planteó el gobierno. Es cierto, planteó un estado de libertad. Y también es cierto que apenas uno imagina una guardia republicana a caballo y con camionetas, hubiera sido una masacre. No cabe duda, hubiera sido una masacre, porque estas señoras o señoritas tienen una actitud muy violenta, están en un grupo importante de ellas están ideologizadas, porque si vos fíjate que se orinan en la calle, hacen defecación en la calle, le pegaron a periodistas de medios de prensa que son absolutamente light para con este tema, pero los violentaron, les pegaron, intentaron romper cámaras. Entonces, claro, el gobierno, si se hubiera hecho presente como para disuadir a una multitud, y hubiera sido un lío tremendo. Pero ¿qué hubiera pasado si el gobierno, a través de los consejos del GACH de aquel 7 de febrero, sabiendo que estaba muy complicada la cosa y que no condice la actitud del gobierno en materia de políticas públicas sanitarias con aquel gobierno de marzo, con poquitos casos, qué hubiera pasado si hubiera aplicado nuevamente la interpretación del artículo 38 de limitar precisamente el derecho de reunión, de agrupación de personas? Es decir, si hubiera limitado, como ahora sí se extendió esa interpretación, lo hubiera propuesto una vez más al Parlamento para que una ley interpretativa saliera prontamente. Ahí tendría recursos legales para plantear incluso distintos tipos de organización de manifestaciones, con aforos, de pronto hubiera sido mejor, con pequeños aforos. Además, hoy están todas las redes sociales para manifestar algo así en fechas clave, como el 8 de marzo. Pero ¿qué necesidad había? Yo creo que ninguna, de tanta concentración de personas. Y a eso agregale la gente que no se cuida también en el trabajo, agregale la cantidad de bares y restaurantes que siguen abiertos hasta la madrugada, con cantidad de jóvenes que salen a pasear, típico de la juventud, es típico de esa edad, y no se van a cuidar, porque va a correr el alcohol y otras cosas, y no se van a cuidar. Y agregale a eso la actividad del contrabando, de gente que va y viene de la frontera con Brasil, y ahí está lo de la cepa 1. Y agregale los gimnasios, la actividad deportiva. Todo eso se tendría que haber restringido de pronto y a tiempo, como se lo hizo el año pasado. Entonces no se entiende que en una situación mucho más complicada, con ya niveles rojos según Harvard, con promedios de 1.600 contagios por día y fallecimientos, un número importante de fallecimientos, hubiera sido muy oportuno ya a partir de aquella fecha haber hecho ciertas restricciones. No sé qué dirá el gobierno hoy. Cada vez que el gobierno y que el presidente Lacalle anuncia una conferencia de prensa después de una reunión del Consejo de Ministros, que fue lo que él hoy convocó a una reunión del Consejo de Ministros, es decir, el Poder Ejecutivo en pleno está visualizando esta situación, está recibiendo los datos del Grupo Asesor Científico Honorario, seguramente, y están resolviendo decisiones para comunicarle a la población en el día de hoy. Y eso genera mucha expectativa. Por lo general, las medidas que generó el presidente, que
que comunicó, el presidente, siempre han sido muy benignas, muy leves, te diría, muy leves en los últimos tiempos. Quizá es momento de apretar un poco más ciertas clavijas, ¿no? Ciertas perillas, como dice el presidente, tomando su expresión. Que ciertas perillas se aprieten más. Incluso llegó a decir, ¿se acuerdan ustedes? Si hay que ir para atrás, vamos todo lo necesario. Si hay que dar marcha atrás, todo lo necesario. Y para adelante, todo lo posible. Bueno, capaz que es el momento de plantearse seriamente el gobierno de que hay que ir para atrás todo lo necesario, porque no alcanza con las vacunas. Las vacunas van a tener todo un proceso. Además, hay un proceso de vacunación que va a llevar por lo menos hasta fines de mayo. Y después, recién de la segunda dosis, la gente va a estar inmunizada a los 20, 27 días. Entonces no es que me vacuné y yo ya no me voy a agarrar nada. No, me vacuné. Tengo que esperar 27 días, me vacunan de nuevo y después, a los tantos días, se supone que tenés una inmunidad como para que no te mate el virus. Y a su vez surgen estos dilemas de las nuevas cepas, que no están del todo confirmados, consolidados los estudios científicos de si esta nueva cepa es igual a las anteriores y no tiene mayor gravedad para la salud. Me parecía interesante hacer este repaso porque es un tema que hoy, está en todos nosotros, está en el día a día ya y está muy, muy fuerte porque hoy viene la decisión del gobierno en esta materia, tiene que ver con las clases, seguirán las clases, se restringirá el tema de la concurrencia de los niños también a las clases o no. El Sindicato Médico del Uruguay planteaba una restricción de 3 semanas, es decir, restricciones temporarias, como para atenuar el contagio, por ejemplo. Vamos a ver qué medidas toma el gobierno. Y mañana ya no con el diario del lunes, sino con el diario del miércoles. Con el diario del miércoles veremos qué soluciones toma el gobierno en este estado de situación del país en materia sanitaria. Quédate ahí porque vamos a conversar con el diputado César Vega acerca de algo sumamente importante. Estamos hablando con él de su proyecto, también proyecto legislativo, proyecto de ley en materia de calidad de alimentos, y eso conlleva calidad en la producción, calidad del cuidado del medio ambiente y todo ello que arroje, por supuesto como consecuencia, la calidad nutricional de nuestros productos agropecuarios. Quédate ahí porque vamos a hablar con el diputado César Vega de este tema que es realmente muy importante. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si necesitas un acompañante para vos y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Hacer la locución. Hoy tu vida puede empezar a mejorar. Venite a la nueva Comet. Nosotros te cuidamos.